Cuidado con esta práctica de programación neurolingüística. Yo sé que cuando estás empezando y aprendiendo y escuchando tantas cosas que hay en internet, pues bueno, entonces nos ponemos a hacer y a deshacer y a usar a como dé lugar y todo lo que salga, pero con que salga. Pero no sabemos en muchas ocasiones qué es lo que puede presentarse detrás de lo que estamos haciendo, sobre todo con programación neurolingüística y también con algunas otras prácticas que están saliendo de moda, así que tienes que tener mucho cuidado con esto. O si lo vas a hacer, pues tienes que conocer esta información. Acompáñame. En este video quiero compartirte parte de lo que yo he aprendido en mis prácticas de programación neurolingüística, que lo he ido obviamente perfeccionando ya con todos mis alumnos, con mis clientes. Mira, te voy a contar a qué me refiero. Casi la mayoría de las personas cuando quieren aprender programación neurolingüística o cuando aprenden programación neurolingüística, generalmente una de las cosas que dicen es, quítame esto, quítame X, ya no quiero hacer X, voy a denominar como palabra X. Cualquier comportamiento que ya no queremos mantener, puede ser un comportamiento o puede ser una práctica, puede ser una adicción, o puede ser una manera de responder. Generalmente dicen, quítame el miedo a X, quítame el miedo a esto, quítame el bloqueo de esto, siempre vienen a que la PNL les quite algo, ¿no? Ya no quiero hacer esto. X puede ser una adicción, puede ser un comportamiento, puede ser una práctica, puede ser algo que no nos gusta, inclusive obviamente de nosotros, algo en lo que respondemos, algún hábito o algún patrón de comportamiento que tenemos. Y la mayoría de las ocasiones las personas usan la programación neurolingüística o cuando empiezan a aprender, los practicantes sobre todo, y digo porque a mí me pasó, obviamente, yo también fui practicante, ¿verdad? Lo bueno es que no cobraba cuando estaba haciendo mis prácticas. Ahora sí, porque pues bueno, uno cobra por la experiencia que adquirió, ¿verdad? Uno cobra por ya no cometer los errores justamente que muchos cometen cuando están iniciando. Pero te digo, la mayoría de las veces vienen a que alguien les quite algo, quítame esto, quítame el otro, quítame para allá, quítame para acá. Y yo una de las cosas que precisamente hago cuando trabajo con la gente y lo que trato de enseñarles es, no, la PNL no es precisamente para quitarte cosas. Y te voy a explicar por qué, o al menos en mi experiencia, no es como que lo promueva, no es como que hable abiertamente de esto. Ahora, recalco para quienes son nuevos aquí en mi canal, no soy psicóloga, soy Master Trainer en programación neurolingüística y coaching, pero no soy psicóloga. Si tú tienes algún tema especial que necesites trabajar a profundidad, sí es muy importante que acudas con un especialista. La programación neurolingüística es para ayudarte, darte herramientas para que trabajes tú mismo en la creación de nuevos hábitos, en la creación de nuevas opciones, pero sí reconocer que hay situaciones en las que vas a necesitar probablemente de un especialista. Así que mira, aquí te va. Te voy a contar una historia. Hace muchos años vino conmigo un doctor que trabajaba en urgencias, urgenciólogo. Entonces, este doctor me decía, Rubí, es que necesito por favor que me quites, yo soy muy frío, dice, me he hecho muy frío, pues por mi trabajo tengo que hacer frío, porque pues imagínate, yo recibo a muchos pacientes que están en situaciones ya, pues imagínate, tremendamente difíciles. Entonces, pues yo me he convertido en una persona muy, muy, muy fría, obviamente, pues en esta parte de autoprotección, ¿no? Las personas que se especializan en esto, pues tienen que tener cierta conexión y control sobre sus emociones y sentimientos, ¿no? Mis respetos para todas las personas del sector salud. Sin embargo, me dice, cuando yo llego a casa, pues yo llego con esa misma frialdad, o sea, me he convertido en mi casa también en esa misma frialdad y pues esto ya me está costando también mi matrimonio, ¿verdad? Ya me está costando mi familia porque en mi casa me cuesta muchísimo trabajo ser una persona cálida, ser una persona con sentimientos. Así que pues fíjate, él estaba ponderando más a su familia que su profesión, ¿no? Y estaba dispuesto pues obviamente a perder esa frialdad que necesitaba para su trabajo. Entonces yo justamente en esa parte yo le decía, mira, no te lo voy a quitar y no te lo puedo quitar
¿Por qué? Porque si yo te quito esa frialdad, pues obviamente te voy a estar quitando una manera de responder ante el mundo. Lo que necesitamos hacer en este caso es encontrar nuevas maneras en las que tú puedas responder al mundo, en las que tú puedas controlar, que tú puedas controlar la manera en que respondes cuando estás en tu trabajo y que puedas controlar también la manera en que respondes cuando estás con tu familia. Entonces, cuando muchas de las personas están aprendiendo programación neurolingüística, se empiezan a agarrar quitándole cosas a la gente. Yo te quito ese miedo, yo te quito esa creencia, yo te quito ese bloqueo, quítate los miedos, échalos afuera. O sea, sabes, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, yo una de las cosas que he aprendido también con la experiencia y con mis maestros es que ese comportamiento X que vamos a denominar X, cualquiera que sea, ya sea, por ejemplo, es como este tipo de comportamientos, ¿no? A lo mejor una frialdad, a lo mejor también un comportamiento tóxico, a lo mejor ser reactivo, a lo mejor también, no sé, algunos comportamientos en la oficina, a lo mejor entrar en pánico, o también con comportamientos o hábitos como comer en exceso o algunos otros patrones de comportamiento que pueden tal vez estarte perjudicando, por así decirlo, te pueden estar causando problemas, o también pues como adicciones, también como el beber, comer en exceso, como el fumar, por así decirlo, el no hacer ejercicio también, o sea, omisiones también que estamos haciendo, que estamos realizando, el miedo que nos da a hacer algo. Entonces, ese comportamiento X hay que tomar en cuenta que ya está en tu sistema neurológico, es una programación. Y también ten en cuenta que hay muchos otros sistemas a tu alrededor que ya responden a ese comportamiento X, a esa adicción, a ese patrón, ya responden a eso. Entonces, de alguna manera, tu ecosistema también depende de alguna u otra forma de ese comportamiento X. Por eso también en muchas ocasiones se le dice que tiene una intención positiva detrás de ese comportamiento X. Entonces, no podemos quitar o causar algún tipo de rechazo o intolerancia hacia cierto comportamiento X. Por ejemplo, si una persona quiere dejar de comer pasteles y se le crea o se crea una intolerancia al dulce, una intolerancia a las harinas, una intolerancia a los carbohidratos, por así decirlo, pues también de alguna u otra forma se le va a estar minando también. No solamente minas el comportamiento, sí, ok, ya le creaste una intolerancia para que cada vez que vea dulce o que cada vez que vea chocolate o que cada vez que vea un pedazo de pastel, a lo mejor llega hasta vomitar, a lo mejor llega a rechazarlo. Sí, por una parte tienes un beneficio, pero por la otra parte van a empezar a surgir o pueden, no siempre y no en todos los casos, pero te lo comento para que tú también estés abierto y estés alerta y estés obviamente calibrando, porque también esos comportamientos de alguna manera están en nuestro sistema interno, como también son parte de nuestro sistema externo, son parte también, nos hemos relacionado en el mundo con ese comportamiento X, ¿no? Entonces, nos guste o no, nos facilita de alguna manera esa manera que tenemos de responder ante el mundo, ya sea limitante o ya sea generativo, ya sea agradable o desagradable, bueno o malo, porque al final pues bueno o malo también pues, es un juicio, por así decirlo, pero querramos o no, forma parte de nuestro sistema. Ya influye, tiene una influencia, obviamente. Y te digo, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú quitas ese comportamiento X o esa actitud X o esa respuesta X o esa adicción X, pues inclusive hay personas que pueden llegar a generar una aversión a ese comportamiento. Pueden llegar a generar un rechazo completo y en puede también, en algunos casos extremos, puede incluso llegar a suceder que haya personas que desarrollen incluso hasta tipo fobias
intensas o hasta paranoias conforme de acuerdo a ese comportamiento X. O sea, también aquí hay un tema que no sabemos cuál pueda ser la reacción de nuestro inconsciente y hasta cuáles consecuencias pueda llegar a tener. Entonces, todo nuestro sistema interno y externo pues puede sufrir modificaciones porque cuando nosotros rechazamos o generamos una intolerancia hacia ese comportamiento, pues donde nosotros lo veamos, también vamos a generar ese rechazo. En las personas que nosotros veamos, también vamos a generar ese rechazo. Entonces, imagínate, ya, ok, tú ya lo quitaste y generaste ese rechazo o esa intolerancia, muy bien, hasta ahí te funcionó. Pero cuando tú veas eso en otras personas, va a hacer que también las rechaces. Y llega un momento en que las personas pueden ver, haz cuenta que de todo lo que es una persona, si tú generas una aversión a eso, tú vas a ver a esa persona, sabes que también hace eso y vas ahora sí que pues prácticamente a satanizar a la persona, ¿no? Entonces llega un momento en que en pequeña o gran medida, pero terminas aislándote en tu trabajo, ya no quieres convivir, entonces se convierte en algo que en vez que sí te ayudó en una pequeña parte, pero te limitó en una gran parte. Porque vas a salir y en donde quiera que veas eso te va a dar casi como que tipo alergia. Entonces llega un momento en que se va haciendo tan grande que ya no puedes salir, ya no puedes convivir con el mundo, ya no puedes tolerar a las demás personas en el mundo prácticamente, porque esas personas están haciendo X como si fuera el máximo pecado prácticamente, ¿no? Y mira que también tomando este esquema metafórico, analógico, pudiera hasta suceder en las religiones, ¿no? La intolerancia, es que si tú no crees en esto, entonces eres una mala persona. Si estas no son tus creencias, eres una mala persona. Y el tema es, ¿hasta cuánto nos puede llegar a limitar y nos puede llegar a sacar del sistema del mundo también, nos puede llegar a paralizar? Entonces, te vas convirtiendo en una persona tóxica, en una persona también a veces indeseable. ¿Por qué? Porque son personas que a veces se vuelven tan rígidas, tan rígidas y tan controladoras que se van cerrando tanto que empiezan a excluir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma todas esas personas entran en lo que tú estás rechazando, por así decirlo, o en lo que quitaste de tu sistema. Ahora, hay que tomar en cuenta, o sea, aquí estamos haciendo una evaluación. Es mejor que tú conozcas porque hay que ser flexibles de manera que podamos encontrar un equilibrio que no te esté limitando. Pero no significa tampoco que nos vayamos a ir al extremo y nos vayamos a meter de lleno tampoco a esa actividad, ¿no? Lo que sí es que cuando tú estás con personas y reaccionas mal ante este comportamiento, pues obviamente las personas ya no se van a querer juntar contigo, también se van a empezar a alejar de ti. Y llega un momento en que las personas pues ya no quieren convivir contigo y tú lo ves y dices, bueno, pues qué bueno, pues para mí mejor, fíjense, pues para mí qué bueno que ya no me quieran hablar, pues para mí qué bueno, fíjense, además, ustedes ni me gustaban como amistades, ¿no? Amistades tóxicas, pero al final de cuentas, siendo objetivos, tampoco es lo ideal que termine limitándote de tal forma que pues te quedes excluido del mundo, ¿no? Entonces, pues dejas de relacionarte, se van reduciendo tus posibilidades y te puede terminar afectando en muchos otros ámbitos también de tu vida, en el ámbito profesional, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, y entonces ya empieza a afectar también a tu familia, y entonces tu esposo ya no quiere tampoco hasta convivir contigo, ni tu esposa tampoco quiere convivir contigo, ni tus hijos quieren convivir contigo, ¿no? Porque llega un momento en el que te vas al otro extremo, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer cuando practicamos programación neurolingüística es primero que trabajemos en la manera en que nos estamos relacionando con X. ¿Cómo me relaciono con X comportamiento, con X emoción? ¿Cómo me relaciono con X adicción? ¿Y de qué manera
este comportamiento, este patrón de comportamiento, de qué manera me llega a impactar o cómo está relacionado, qué otras partes de mi sistema se relacionan también con ese comportamiento. ¿Para qué? Para que entonces podamos buscar no precisamente quitarlo, sino que podamos generar nuevas opciones, que podamos generar una flexibilidad, que tú puedas tener el control sobre ese comportamiento y no ese comportamiento sobre ti. Inclusive, en muchos casos, yo te podría decir una de las cosas que he aprendido, a lo mejor puede ser, no quisiera que se confundiera, pero una de las cosas que yo inclusive he aprendido es que podemos, de todo comportamiento, si tú aprendiste a generar X comportamiento que no te gusta, pero vaya, lo haces bien, es una estructura mental que inclusive tú puedes generar en otras partes de tu vida, ¿no? Porque imagínate, si una persona tiene una disciplina, un enfoque, una constancia, un hábito para no hacer ejercicio o para comer en exceso, o para ser tan disciplinado en la diversión en exceso, o no sé, algo en eso que quieres cambiar, pues esa estructura mental también la puedes trasladar, oye, hacer ejercicio, ¿no? Así como haces X, pues también puedes de esa forma también hacer Y. Así también puedes trasladar esa estructura mental a que puedas también, que te pueda llevar a hacer ejercicio, que te pueda llevar a hacer hábitos más saludables, a que puedas generar hábitos de aprendizaje completamente nuevos, porque desde mi experiencia, en todo lo que hacemos hay una estructura de acción, de comportamiento, hay una mentalidad que, si bien a lo mejor esa no es generativa, pero podemos usar ese patrón para poder duplicarlo en la manera en cómo haces otras cosas. Por ejemplo, yo te podría decir, si hay una persona que tiende a generar ciertas enfermedades o se enferma muy continuamente de algún síntoma en específico, pues probablemente su inconsciente sabe cómo hacerlo, lo hace muy bien, lo hace constantemente y probablemente podamos usar esa estructura para que también pueda estar más sana durante más periodos, durante más tiempo. O sea, la misma manera en la que haces X es la misma forma en la que puedes hacer Y también. Si, por ejemplo, hay personas que no tienen, que están en la procrastinación, que es muy normal, es muy común que me digan, Rubí, es que yo procrastino mucho. Bueno, vamos a decodificar cómo procrastinas y la forma en la que estás procrastinando, pues la podemos utilizar para que seas productivo, porque al final de cuentas, bien o mal, pero es un comportamiento que estás generando, que estás llevando a cabo y lo estás llevando con éxito. O sea, tanto el que es flojo lo hace con éxito, le sale súper bien ser flojo, ¿sabes? El que se enferma pues también lo hace súper bien, ¿no? O sea, hay una estructura inconsciente detrás y eso es lo que a mí me gusta mucho decodificar. Entonces yo pienso que también pueden ser reciclables de alguna manera. Ahora, el otro punto es que generalmente hay intenciones positivas detrás, como te lo comenté, o ganancias secundarias. Entonces, primero que nada, hay que encontrar cuál pudiera ser esa intención positiva detrás, o si nosotros no la sabemos conscientemente, porque por lo general así va a ser, no lo vas a saber tú. O sea, es porque si nosotros supiéramos, probablemente ya lo hubiéramos cambiado. Tal vez esa intención positiva detrás o esa ganancia secundaria detrás solamente la conoce nuestro inconsciente. Entonces, lo que sí necesitamos y que podemos empezar a hacer es generar nuevas opciones de comportamiento. Ok, ya sabemos que no quieres este comportamiento X, pero ¿qué es lo que sí quieres? Antes de quitar algo o modificar algo, primero sería importante que generaras un nuevo patrón de comportamiento, una nueva manera de responder al mundo, para que al momento en que se modificara entonces el inconsciente continuara o tuviera alguna manera de elegir cómo responder al mundo. Porque si le quitas la única manera que tiene para responder, lo vas a dejar sin absolutamente nada ante el mundo. Lo vas a dejar sin manera de
pues sí, sin alguna opción de comportamiento, ¿no? Entonces puede entrar en un shock al no saber cómo responder. Y esto es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos líderes en las empresas que la única manera que tienen para hacer que las personas hagan las cosas, pues es gritándoles, es obligándoles o es coercionándoles. Ese, por ejemplo, podría ser un ejemplo también de actitud. Porque así es como lo han aprendido. Es que si no les gritamos, no hacen caso. Si no les ofendemos, no hacen caso. Si no los amenazamos, no hacen caso. Porque así es como lo hemos fomentado y lo hemos aprendido. Entonces, debe haber o podemos crear y aprender nuevos patrones a través de los cuales podamos conseguir las mismas cosas, los mismos beneficios, las mismas ganancias, las mismas respuestas, pero de una manera más ecológica. Esa es la palabra, ecología en el proceso. Y entonces cuando tú creas nuevas opciones, le das a tu inconsciente opciones diferentes de responder al mundo y no se va a quedar limitado. Cuando tú le das al inconsciente nuevas maneras de responder al mundo, entonces lo estás enriqueciendo, enriqueces tu mapa mental interno. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que cuando estés frente a esa situación, va a poder elegir alguna situación diferente, pero ya no se va a quedar sin nada, sin ninguna manera de responder, sin ninguna otra posibilidad. Entonces, la programación neurolingüística no se trata de quitarle a las personas la única manera que tienen de responder al mundo, la única manera que tienen de solucionar algo, por así decirlo, sino llevarlos a que encuentren, ya que creen diferentes posibilidades, diferentes maneras en las que pueden obtener ese mismo resultado que están teniendo. Por ejemplo, pues la relajación, porque muchas personas puede que beban alcohol porque les relaja, porque les desinhibe, porque se sienten ligeros, por así decirlo, ¿no? Porque descansan, porque se divierten, etcétera, porque hay un placer, obviamente, detrás. Pero podemos encontrar diferentes maneras en las que también podamos obtener ese placer y regular. Tal vez no quitas por completo el alcohol, porque si no, pues las personas luego se convierten, no me estoy metiendo en las personas que tienen adicciones ya tan profundas, pero también llega un momento en que las personas pueden llegar a dejar de convivir, a dejar de ir a fiestas, a dejar de divertirse. Que vaya, si tú lo aceptas, está muy bien también, pero el objetivo es que puedas crear nuevas opciones también de divertirte, de convivir y que puedas a lo mejor beber alguna copa o dos, pero de alguna manera controlada en la que tú puedas elegir, que tú lo puedas controlar y tú puedas decir, esto es solamente uno y es más que suficiente. Ahora, pruébalo. El objetivo es, ok, lo puedes quitar, si quieres quitarlo, no hay ningún problema, pero teniendo en cuenta también que vas a necesitar crear diferentes opciones para tu entorno, para responder a tu entorno y que eso no te controle a ti o no te esté limitando, ¿no? Entonces, hay que generar diferentes opciones, diferentes posibilidades que sean más ecológicas, pero también estar probando, ser flexibles, probarlo, ver cómo respondes, ver cómo te desenvuelves, ver de alguna manera si eso es generativo, ver de alguna manera si eso no te está limitando en otras áreas de tu vida. O sea, hay que tener esta flexibilidad y mantener o cuidar las estructuras internas a través de las cuales nos robustecemos. O también, porque aquí hay múltiples opciones. Acuérdate que está el modelo POPS, prueba, operación, prueba, salida. O también que puedas empezar a hacer una construcción de nuevos hábitos o de nuevos comportamientos y tu inconsciente en su sabiduría va a ir eligiendo esos nuevos comportamientos y cuando menos te imaginas ya no va a ir eligiendo estos. Nada más que ese muchas veces pues es un camino de más trabajo, de más dedicación, de más disciplina y obviamente pues muchas de las personas no quieren, ¿verdad?, el trabajo, no quieren la disciplina, no quieren la constancia, no quieren ese tratamiento, quieren algo rápido, quieren algo
ya express, quítame ese hombre del corazón, no sé, sabes, todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, tómalo o analízalo, calíbralo, contémplalo, porque claro, por supuesto que con la programación neurolingüística se pueden tener cambios muy efectivos. Sí, obviamente, también cambios muy rápidos, también cambios muy efectivos, pero yo siempre me gusta mucho evaluar y crear opciones que enriquezcan a las personas y no que las limiten. Si tú quieres aprender más de programación neurolingüística, si quieres conocer más, si quieres ir dominando estas herramientas poderosas de programación neurolingüística, tengo mi curso de PNL Beginners, que es para personas que están comenzando, que es para comenzar con lo más sencillo, con lo más básico y sobre todo para que vayas creando un ecosistema en el cual el cambio y la generación de opciones pueda ser de una manera mucho más ecológica para ti, mucho más noble, mucho más enriquecida y no agresiva o limitante, sino que tú aprendas también a que, bueno, si lo vas a hacer, que otras herramientas de programación neurolingüística te pueden ayudar a ir enriqueciendo o haciendo ajustes, sobre todo en tu vida, en este transcurso, porque este camino es una transformación, es un camino de nuevos hábitos, es un camino de una nueva vida. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, mi curso no es un curso como tal, sino es un programa y un camino hacia tu transformación. Así que me encantaría muchísimo tenerte como alumno. Puedes ir a la descripción, ya ahí vas a encontrar más detalles, ve al link y te va a llevar a mi academia, o también puedes escribirme a mi WhatsApp si requieres atención personalizada. Yo soy Ruby Hernández, Master Trainer en Programación Neurolingüística y en Coaching. Gracias por acompañarme aquí. Dale like y compártelo si te gustó y ten cuidado, mucho cuidado, ¿vale?